Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Y estamos en este comienzo de año trayendo algunos principios prácticos, pero sobre todo bíblicos, espirituales, que nos ayuden y de esa forma nos faciliten nuestra vida con Dios y nuestra vida día a día en este 2025. Principios que nos faciliten y nos ayuden a poder alcanzar aquellas cosas que Dios ya tiene preparadas para nosotros de antemano para que andemos en ellas en este 2025. Y hemos estado simplemente por ver el de la semana pasada. Si tú no estuviste aquí, yo te pido que puedas verlo por YouTube, que ya está editado, y a los que nos siguen por YouTube o Facebook, esperemos que esté saliendo la transmisión todo bien. Ya está editado y justamente el de la semana pasada fue con respecto a la obediencia. ¿Se recuerdan? El título del mensaje era un camino seguro llamado obediencia, pero vimos el contraste de eso. Vimos un ejemplo con Saúl, quien desobedeció a Dios y las consecuencias que eso tuvo. Y de esa misma forma a nosotros no llevarnos, a animarnos a no llevar o ir por ese camino, sino optar por el camino de la obediencia. Pero hoy va a haber algo que nos va a llevar a pensar un poquito, pero que al mismo tiempo va a afirmar lo que aprendimos la semana pasada. Porque el ejemplo de hoy, que es uno de los pasajes más conocidos prácticamente por todo el mundo, nos muestra que alguien que obedeció a Dios le fue mal. O por lo menos inicialmente le fue mal. Y vamos a aprender de esto aquellas cosas que nosotros debemos de tomar para nuestra vida. Y ese ejemplo lo encontramos en el libro de Daniel capítulo 6, uno de los pasajes más conocidos por todo el mundo. Y yo ahora en esto, para comenzar el sermón, yo primero quiero que ustedes decidan algo. Si leemos el capítulo 6, al comienzo, como hacemos en cada sermón, o como es un poquito largo, yo igual lo voy a estar desarrollando en el sermón, decimos no lo leemos y lo dejamos para que se desarrolle en el sermón. ¿Ustedes quieren leerlo como de costumbre o que se desarrolle sobre el sermón? ¿Qué quieren? Leerlo. Bueno, vamos a ponernos de pie entonces, vamos a ir y Daniel, se conste que yo les dije y les di la opción. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer en el libro de Daniel, que tiene justamente la dirección para el sermón del día de hoy. El título del mensaje de hoy es Durmiendo con leones. Durmiendo con leones. Dice así, capítulo 6, versículo 1. Dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, o en este caso traducido al término de hoy sería como alcaldes, mayors de la ciudad, que gobernasen en todo el reino. ¿Cuál reino? Babilonia, ¿no? Persia, el área de Persia, Babilonia. Y sobre ellos, sobre estos 120 alcaldes, constituir 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y también superior a los gobernadores. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior.
El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿A quién? A Daniel. Entonces los gobernadores y sátrapas les encantó esto que estaba ocurriendo. ¿No es así? No. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos nada contra este Daniel, ninguna ocasión para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley con su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey, viva para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que tú promulgues un edicto real y lo confirmes. ¿Cuál es el edicto? Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones, a los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey firmó este edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró a su casa, abrió las ventanas, abrió las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. Encontraron la ocasión. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo, sí, yo firmé ese edicto, es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces le respondieron los sátrapas, le dijeron, Daniel, que es el de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó este asunto, le pesó en gran manera y resolvió, ¿saben qué? Voy a librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia y que ningún edicto u ordenanza que el rey firme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que de acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Hasta el rey pagano ayunaba. Ay. Ni instrumentos de música fueron traídos. Dice, fuera Facebook, fuera YouTube, fuera everything. Nada, no quiero instrumentos de música, no quiero nada que fueran traídos a él, y se fue el sueño, se desveló. Y el rey pues se levantó pues en la mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso de los leones llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado? Daniel, ¿te ha librado de los leones? Entonces, quien le respondieron no fueron los leones. Quien le respondió fue Daniel. ¡Ay! Y le dice, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió al ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti. Oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, sin ninguna lesión se halló en él, ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados ellos en los fosos de los leones,
con sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, puesta esta ordenanza, que todo en el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Padre, gracias por esta tu palabra. Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas y que seas tú, Señor, de acuerdo a tu voluntad y la necesidad de cada uno de nosotros, quien opere conforme a tus propósitos. Sé tu Espíritu Santo para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Ustedes vieron ahora por qué fue que les pregunté si se podía leer. Pero vale la pena, ¿no es cierto? Qué bueno que tomaron esa decisión. Pero nosotros estamos aquí en este tiempo de ayuno, en un ayuno congregacional que comenzó ya hace prácticamente 3 semanas atrás. Y vuelvo a repetir esto: si tú no estás de ayuno, aprovecha esta última semana para ayunar. No va a ser tiempo perdido, va a ser un tiempo invertido, sobre todo para ti. Entonces, nosotros vemos que estamos en un tiempo muy complicado, estamos en un tiempo muy difícil. Estamos en un momento en donde TikTok parece que va a ser quitado. Ya fue, ya lo quitaron. ¿Quién puede dar testimonio de eso? Porque ya, sí. Gone. Tiempos difíciles. TikTok está siendo quitado. Mañana tenemos nueva presidencia. Y esto juntamente tiene muchos cambios prometedores, ¿no es cierto? Pero por otro lado también muchas incertidumbres. Muchas personas que hoy están en incertidumbre, están ahí no sabiendo realmente en manos de quién va a quedar su destino y sus vidas. Pero más allá de esas cosas que tal vez a nosotros como cristianos no nos afecten mucho, no nos incomoden mucho, hay muchas cosas que sí en estos tiempos debemos de estar muy atentos, porque son tiempos de mucha confusión. Son tiempos de mucha necesidad de discernimiento. Es un tiempo en donde el ser humano necesita buscar de Dios. Y se supone que debe comenzar por nosotros, que somos cristianos, ¿no es cierto? Si nosotros en la iglesia no somos quien buscamos a Dios, ¿qué vamos a esperar de nosotros? ¿No es verdad? Debe de comenzar por la casa del Señor. Debe comenzar por quienes ya conocemos a Cristo. Y hoy vamos a aprender algunas cosas importantísimas para nuestras vidas. Porque vimos semana pasada la consecuencia que tenía el desobedecer, en este caso a Dios. ¿Qué consecuencia tiene sobre la vida en personas en particular? Pero ¿qué consecuencias tiene sobre una familia cuando se desobedece a Dios? Hasta un solo miembro de ella. O cuando en una comunidad se decide dar la espalda al Señor. Pero en el caso de Daniel, como vemos hoy, tuvo una consecuencia negativa por su fidelidad a Dios. Por mantenerse en obediencia a su Señor y Dios, obtuvo a cambio, por lo menos en un comienzo, una consecuencia negativa. Es de esperar que cuando nosotros desobedecemos, no tengamos como retribución algo bueno, ¿no es cierto? Nuestra desobediencia no puede tener a cambio bendición de Dios. Pero sí es de esperar que nuestra obediencia y nuestra fidelidad tenga a cambio bendición, ¿no es cierto? Pero como vemos acá en Daniel, no ocurrió eso. Por lo menos a primera instancia. Pero lo asombroso es que a pesar de esta decisión que fue tomada y esta consecuencia que tuvo Daniel terminó, tuvo su destino.
en la fosa de los leones, durmiendo con los leones. Y lo asombroso no es esto, sino que también lo asombroso es cómo es que llegó a esa condición. ¿Qué fue lo que lo llevó a ser echado en la fosa y pasar toda una noche con leones hambrientos? Bueno, como leímos recién, al rey Darío tomó la decisión de poner sobre su reino 120 personas que estén a cargo de diferentes ciudades, alcaldes, mayors, que se encarguen de diferentes lugares o ciudades de ahí de Babilonia, en Persia. Y sobre estos 120 determinó 3 gobernadores que estuviesen sobre estos 120. Una manera de establecer orden, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el rey no fuese perjudicado. El rey decide poner un orden político en esta nación que estaba creciendo y que estaba prosperando tanto. Y Daniel era uno de estos 3 gobernadores. Y como nosotros sabemos, porque lo vimos hace 2 semanas atrás, Daniel fue una de aquellos que fue llevado como cautivo en la época en donde Babilonia sitió Jerusalén. Por eso se nos decía aquí, mismo los sátrapas dicen, uno de la tribu de Judá. Y Daniel fue llevado cautivo. Se calcula que cuando él tenía unos 14 y no más de 17 años, en ese momento fue llevado cautivo. Y ahora, cuando ocurre este evento, tiene la edad aproximada de 80 años. Los que más estudian de esto se atreven a decir que exactamente él tenía unos 83 años cuando este evento ocurrió. Y se nos dice de este Daniel, de esta persona adulta, de este hombre ya viejo, en el buen término de la palabra, que Daniel mismo era superior a los sátrapas, a estos gobernadores, a estos mayors, y no únicamente que era superior a ellos, sino que era superior también a los gobernadores que habían sido puestos por ahí. Y ellos explican que era superior porque tenía un espíritu superior, ¿verdad? Esto no quiere decir que había un espíritu, vamos a orar por el espíritu superior. No, hermano, no. Espíritu es como algo que identifica a una persona, ¿verdad? Cuando uno ve una persona animada, uno dice, qué espíritu animado tiene esa persona, ¿verdad? Pero no es que esté el espíritu del ánimo. ¿Me explico correctamente, sí o no? ¿Sí? Parece que no. Había un espíritu superior, se veía en Daniel que sobresalía de los demás. Y ellos lo definen, hay algo superior en Daniel, pero nosotros sabemos que eso superior que había en Daniel no era mismo proveniente de Daniel. Leímos hace 2 semanas atrás en Daniel capítulo 1, versículo 17, que a Daniel y a sus amigos, a 3 más, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel, esto está en Daniel capítulo 1, versículo 17, y Daniel, Dios le dio entendimiento en toda visión y sueños. O sea que el espíritu superior que estaba en Daniel era el favor del Espíritu de Dios sobre su vida. La sabiduría de Dios sobre la vida de Daniel. Y esto, claro, es evidente cuando vemos el carácter también de Daniel, que hace sentido con la palabra del Señor, porque toda persona reverente a Dios, toda persona temerosa del Señor, que honra al Señor, que tiene al Señor en alta estima y se conduce de esa manera, como consecuencia va a tener sabiduría. Porque se nos dice, préstame atención aquí, por favor, se nos dice que el comienzo, el punto de partida de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Una persona que no tiene temor ni reverencia a Dios y dice conocerlo, olvídate.
Es una persona necia, aunque diga conocer a Dios. Pero la persona que teme a Dios es una persona sabia y se va a ver en su vida. Y esto es lo que se veía en la vida de Daniel. Daniel tenía no la sabiduría que viene del mundo, sino sabiduría que viene de lo alto. Por eso dice, tiene un espíritu superior. Porque era un hombre temeroso al Señor. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel. Y aquí ya vemos algo que huele mal. ¿Por qué? Porque se supone que en este grupo que había sido elegido para gobernar o para dirigir, administrar este imperio, para cuidar al rey y cuidar todos los intereses del reino, del reinado, se supone que cuando tiene una persona que es efectiva, una persona que realmente ha sido dotada con talentos, con dones, que tiene capacidades, se supone que todo el grupo debe de decir, wow, aprovechemos a este Daniel. ¿No es cierto? Porque el propósito, la meta aquí no es sobresalir entre todo. El propósito y la meta que tenemos aquí es cuidar de este gran imperio que nos beneficia tanto a nosotros. Y no vamos a poder hacer ese trabajo de forma individual. Ni siquiera Daniel solo podía hacer todo ese trabajo. Se necesitaban los unos de los otros. Y cuando ven que Daniel puede aportar mucho más para que las cosas funcionen mejor, en lugar de alegrarse, en lugar de decir, ¿saben qué? ¿Qué podemos aprender de este hombre? Que ya tiene la sabiduría de los años, que se ve en él una sabiduría diferente, que es hábil en las cosas. ¿Qué podemos aprender de este hombre? Aprovechemos que lo tenemos cerca. Aprovechemos de él para que el trabajo dé mucho más frutos. En lugar de eso, querían sacar. Interesante, ¿no? Sacarlo, pero ¿sabes qué ocurría? No podían encontrar o hallar ocasión alguna o falta en Daniel. Decía, ¿qué podemos encontrar en este? Para ponerle tropiezo, para quitarlo del medio. Entonces, ¿sabes qué dijeron? Dijeron, ¿sabes qué? Aquellos hombres, no encontraremos ocasión ninguna en contra de él. No esperemos eso para acusarlo. Pero encontraremos ocasión si lo que hacemos es en contra de la ley de su Dios. ¿Tú viste, no? Entonces es ahí que estos gobernadores y sátrapas, en total 122 personas, determinan un plan. Dice, ¿qué podemos hacer para que este Daniel caiga y lo saquemos de aquí del medio? Y determinan un plan y que dicen, ya sé, vamos a hacer que el rey firme un edicto. Y para que lo firme verdaderamente, ese edicto va a ser que él sea Dios por un mes. Porque si tú te pones a ver en ese edicto es prácticamente todo lo que es un Dios. Debía de rendirse culto a él, no adorar a ningún otro Dios, por un espacio de 30 días. Entonces dicen, de esa forma sí vamos a encontrar a Daniel en falta. Y entonces se pusieron manos a la obra e hicieron este edicto, elaboraron de este edicto y se lo llevaron delante del rey. Y entonces, estos gobernadores y sátrapas, al ver que Daniel, por supuesto, no cumplió con este edicto, fueron delante del rey y lo acusaron. Dijeron, realmente nuestro propósito, nuestra meta se ha cumplido. Nosotros vemos aquí que estas personas no se quedaron solo con un sentimiento contrario hacia Daniel, sino que planearon algo.
Le tendieron una trampa. Fueron capaces de tramar algo tan particular y encima de eso que les dio resultado. Les dio resultado porque encontraron justamente a Daniel orando. Y cuando encuentran a Daniel orando, dice que se juntaron estos hombres y lo encontraron orando y fueron y rogando delante de la presencia de su Dios, y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y le dijeron: rey, tú firmaste un edicto y hemos encontrado a Daniel rompiendo, yendo en contra, no respetando el edicto que tú habías firmado. Y este edicto conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser quebrada. Una vez que fue hecha, tiene que ser cumplida. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. No cumplió este edicto, ni acepta el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día él va y ora. Estaban realmente determinados, decididos a sacarse a Daniel del medio. Mismo aunque el rey quiso librarlo, ellos buscaron la forma de que no sea librado Daniel. Y la pregunta que nosotros debemos de hacer y que yo debo de hacerme: ¿qué fue lo que motivó a que estas 122 personas, en lugar de ver a Daniel como un beneficio para sus vidas, en lugar de tomar lo bueno de este hombre para sí y para el trabajo que tenía que hacer, qué fue lo que causó que en lugar de eso quisieran sacarlo del medio, a sí mismo sea quitándole su vida? Esa es la pregunta que nosotros debemos de hacernos esta mañana. Esa es la pregunta que yo debo de hacernos. ¿Cómo es que 122 hombres, en lugar de ver a este anciano ya de 83 años y aprovechar de su sabiduría y el tiempo que tenían para estar junto con él, en lugar de aprovechar y verlo como un beneficio, lo querían ver muerto? La respuesta es, mis amados hermanos, y yo sé que tú ya la sabes tal vez, se llama envidia. Envidia. Lo normal debería de ser ver a este hombre anciano, a Daniel, como un beneficio, como les dije. Como alguien de quien se puede aprender, un referente a seguir, una ayuda, una bendición. Sin embargo, la envidia hace ver diferente. Nos hace ver desde otra perspectiva, con otros ojos, aquello que tiene el propósito de bendecirnos. Y hay quienes, hablando de la envidia, la ponen como en diferentes etapas o diferentes etapas de la envidia. La envidia en realidad comienza por no querer, por querer lo que el otro tiene. Ahí comienza. Vemos algo que el otro tiene o que el otro es y decimos: ¿y por qué yo no lo tengo? El querer, el deseo. En esa etapa es manejable. Puede decir: bueno, yo no lo tengo. Qué bueno, voy a aprender de esta persona o voy a preguntarle, voy a acercarme para ver cómo es que ella hace. No hay nada de malo, ¿no es cierto? Pero si yo no tomo cuidado, ahí yo estoy en la primera etapa o el primer paso de la envidia. Porque la segunda parte o la segunda etapa de la envidia es querer lo que el otro tiene, pero al mismo tiempo no querer que lo tenga. O sea, yo no quiero que tenga eso o yo no quiero que sea como es. Y la tercera etapa es que no lo tenga o que no lo sea, pero que yo sí lo tenga y yo sí sea.
Y cuando se llega a esa etapa es cuando se empieza ya realmente a entrar en un ámbito, un terreno muy, muy peligroso. Porque la envidia, mis amados hermanos, es muy perjudicial. Es muy perjudicial la envidia. Por eso algunos se atan una cinta roja. No les va a funcionar, hermano. Se puede poner pañoleta roja, lo que. Déjese de boba. Eso no fue. Ay, pongamos una. No, hermano. Nosotros a veces creemos cada cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, eso quedó en el pasado. El presente es, ¿saben qué? Que la envidia es peligrosa. Mira lo que nos dice Proverbios de la envidia. Proverbios es el libro de sabiduría, de saber vivir bien. Proverbios nos dice de la envidia que es peor que la ira y peor que el furor. Alguien piensa que lo peor de una persona es una persona irada, una persona con furor. Pero Dios nos dice que es peor la envidia. Proverbios 27:4 dice, cruel es la ira, no es buena. Impetuoso es el furor. Más, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vemos que siempre que la envidia intervino y no se le puso una barrera, el final fue la muerte. La envidia fue lo que llevó a Caín a matar a su hermano. ¿Por qué Dios lo miró a él con agrado? ¿Acaso es mejor que yo? En lugar de Caín decir, wow, ¿qué hizo de bien mi hermano para yo hacer lo mismo? ¿No es cierto? La envidia llevó a Caín a matar a su propio y único hermano. La envidia llevó a los hermanos de José a tirarlo en un foso con el propósito de que muera. Y como dijeron, ¿sabes qué? Podemos hacer unos pesos con este hombre. Mejor vamos a venderlo como esclavo y nos olvidamos y nos deshacemos de él. La envidia llevó a Acab por una viña de las cuales él tenía montones a matar a Nabot, el cual tenía solo una pequeña viña. Pero no queda ahí la historia. La envidia fue lo que movió a los religiosos de aquel tiempo para matar al Señor. Mateo 27:18 dice que por envidia entregaron a Jesús. Este pecado, presta mucha atención, es muy destructivo. Pero no solamente es destructivo para la persona que es envidiada. Abre los ojos. Es también o más destructivo para la persona que envidia. Porque la persona que envidia cree que su felicidad está siendo frustrada por lo que aquella persona tiene o por lo que aquella persona es. Mi felicidad está siendo frustrada. Yo no puedo ser feliz como debería de ser por lo que aquella persona es o por lo que aquella persona tiene. ¿Y sabes qué es lo peor? En el caso de conseguir o ser lo que aquella persona tiene, lo peor es que después uno se da cuenta de que era un completo engaño. Porque se pasa a estar peor de lo que se estaba antes. Por eso cuando Dios nos advierte de este pecado de la envidia, o en cualquier pecado, no es porque nos esté queriendo privar de algo que nos hace bien. Por lo contrario, Él nos está queriendo evitar de un gran mal en nosotros. La envidia tiene su origen mismo en las tinieblas.
en Satanás, porque no se olviden que fue Satanás el que quiso ser como Dios. Fue Satanás el que le vendió al ser humano. No, es que tú puedes ser como Dios. La envidia, mis amados hermanos, es totalmente destructiva para todo el que está envuelto, el que envidia y el envidiado. Y yo sé que vos estás pensando lo mismo que yo. Yo no soy uno de esos sátrapas. Yo soy Daniel. Porque todos nos identificamos, ¿verdad?, con Daniel y el foso. Y los sátrapas, los malos. Pero hermano, eran 122. Y solo uno. O sea, el porcentaje muestra que estos sátrapas, en gran parte de las ocasiones, envidiosos, somos nosotros. No hubo ni uno que se levantara y dijera, no, ¿saben qué? Aprovechemos a este viejo. La sabiduría que él tiene, nosotros no la vamos a alcanzar en todo el tiempo. ¿Saben qué? Si aprovechamos a este hombre, nosotros vamos a estar descansando mientras este hombre nos facilita el trabajo. No hubo ni uno que se levantara. Eso muestra a nosotros que no únicamente es peligrosa la envidia, sino que nos toma a nosotros muchas más veces de lo que nosotros nos imaginamos. No te preocupes, no te miro. Yo me identifico también. Y yo cuando uso el término viejo, lo uso en un buen término de la palabra. Nosotros, por ejemplo, en Uruguay le decimos a papá mi viejo. A la mamá le decimos mi vieja, aunque sea joven. Ahora, claro, si ya es despectivo es otra cosa, ¿no? La envidia, hermano. Dejemos por un lado al viejo y enfoquémonos en la envidia, porque de seguro en eso sí. La verdad es esta, ¿sabes qué? Gran mayoría de las veces, más de las que nosotros pensamos, nosotros no somos Daniel. Nosotros somos parte de esos 122. Que estamos creyendo que mi felicidad no es completa porque yo no tengo lo que aquel tiene o no soy lo que aquel es o no me han dado lo que aquel le dieron. Esto es peligrosísimo, hermanos. Yo me recuerdo, les voy a contar una intimidad aquí, ya que nadie nos está viendo. Esto no sale en ningún lado. Hoy en día, ¿no es cierto? Uno se tiene que cuidar hasta de lo que habla por teléfono, pues lo graban a uno, ¿eh? Te graban. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, en la iglesia que nosotros nacimos y servíamos, nosotros estábamos, como siempre, la pastora fue quien comenzó con esa llamado al servicio y a servir, y después el Señor me empujó a mí y me dice, ¿qué haces vos? Vamos a servir, y comenzamos a servir. Y nos comprometimos, por la gracia y misericordia de Dios, a servir fielmente al Señor. ¿Cómo podíamos? A servir al Señor. Y claro, el ministerio hispano que estábamos, en principio era solamente brasilero, portugués. Aprendimos portugués, gracias al Señor. Y después comenzó una iglesia hispana. Nosotros éramos parte de ahí, comenzamos haciendo lo que era necesario hacer todo. Y uno, como siempre, ¿verdad? El que tiene el llamado pastoral quiere ser pastor. El llamado lo pone el Señor en el corazón, quiere ser pastor, quiere pastorear, quiere estar ahí al servicio de las almas. Y estábamos sirviendo en todo lo que hacía. Prácticamente no faltaba un día en la semana que no fuéramos a la iglesia, ¿no es verdad? Todos los días en la iglesia. Y entonces estábamos ahí, la iglesia hispana estaba creciendo y aparece una persona ya un poco mayor que nosotros,
con su familia y todo, ya cristiano, convertido. Y bueno, claro, con experiencia. Y ahí el pastor decide al tiempo ya ponerlo como pastor hispano. Yo voy a compartir mi lado, ¿verdad? La pastora tendrá su lado, yo voy a compartir mi experiencia. Bueno, el 14 de febrero y 15 vamos a tener algo para los enamorados y los solteros. Y vamos a compartir nuestro testimonio de conversión. Y va a haber otras sorpresas también. No se alegró nadie. ¿Está bonito? Está bonito. Bueno. Volviendo al tema, te dicen, fulano va a ser pastor ahora, hay que bla, bla, bla. Y yo dije, yo pensé dentro de mí, llegó después que yo. Hace menos que yo. Yo estoy acá fajado. Yo esperaba que era a mí. Yo sé que a nadie le pasa eso. Ese fue mi pensamiento, ese fue mi sentimiento en ese momento. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él no permitió que ese sentimiento creciera en mí. Rápido el Señor me cambió mi forma de pensar y me dice, ¿a quién estás sirviendo vos? ¿Estás sirviendo para hacer algo o estás sirviéndome a mí? No, Señor, te sirvo a ti. ¿Y sabes qué? Por su misericordia y gracia, porque la gloria es toda para nuestro Señor, más comprometidos serví al Señor todavía. Y no solamente servir a Dios, porque digo, yo sirvo a Dios, no a los hombres, no, sirviendo inclusive hasta esta persona. Hasta que llegó el momento que lo enviaron de misionero. Pero no es ese el motivo de la alegría. El hecho es el siguiente, que nosotros no nos damos cuenta cuando a veces la envidia está queriendo entrar en la puerta de nuestra vida. Y sabes que por eso el Señor a nosotros nos advierte y nos dice que debemos de alegrarnos con las victorias del otro. Debemos de alegrarnos con lo que el otro es, con lo que el otro hace, con lo que el otro contribuye. En todo aspecto, la envidia llega a destrozar muy buenos espacios laborales. Familias llega a destrozar la envidia. Ni hablar de iglesias, porque la iglesia no se escapa. Debemos de alegrarnos cuando el otro recibe una victoria. Debemos de alegrarnos con los dones y talentos que la otra persona tiene. Y ver en eso un beneficio, una bendición para nuestras vidas. Debemos de alegrarnos inclusive cuando el otro recibe algo que tal vez yo estoy esperando y creo que lo merezco más o en menor tiempo que el otro. Y alegrarme y gozarme porque el otro lo ha conseguido. O porque lo que el Señor le ha dado. Dios había puesto esto en Daniel y la función o lo que los sátrapas debían de ser, decir, wow, cuánto tenemos nosotros para aprender, cuánto tenemos con el Daniel para ser bendecido, pero vieron la envidia, los hizo ver todo lo contrario. Alégrate. Tú como soltero cuando aquel otro se casa. En lugar de decir yo he esperado más tiempo, he orado más que el otro para casarme y todavía estoy en espera. Y mirá, llegó hace poco y ya, mirá, el Señor le dio una esposa, le dio un esposo. ¡Alégrate! Alégrate cuando el otro es prosperado económicamente. Y tal vez tú has trabajado duro, te esfuerzas, eres fiel, ofrendando al Señor y tal vez no te va igual económicamente y al otro Dios lo prospera. ¡Alégrate! Porque vas a poder pedirle prestado. Alégrate. Esperemos. Porque no estás frustrando tu felicidad de lo que el otro tiene o lo que otro es. Lo que está frustrando tu felicidad es la envidia. Alegrémonos con las victorias de los otros o con lo que los otros son, porque Dios bendice a otros para bendecir también nuestras vidas.
Bendice matrimonios para que mi matrimonio sea bendecido. Bendice y prospera económicamente para que nosotros también seamos bendecidos con puertas, con oportunidades de trabajo, con oportunidades de ser generosos. Porque era algo que no podemos negar nosotros, hermanos. La bendición en la vida de Daniel no era casualidad. Él era un hombre comprometido con Dios. Y quiero decirte algo, préstame atención. Cuando tú te empiezas a comprometer con Dios y negar las cosas que son contrarias a Él, no le vas a agradar a todo el mundo. No todos se van a poner felices. Estos no encontraban, dice, mira lo que dice, no encontraban ocasión o falta alguna en Daniel. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esto no quiere decir que Daniel era perfecto, pero sí nos dice a nosotros que Daniel era una persona íntegra. Buscaba la integridad para su vida. Para su vida. Caminaba con integridad. Era una persona en la cual se podía confiar. Era alguien la cual no cambiaba ni por tener beneficios, como vimos cuando era joven, que le dieron la posibilidad de participar de todo lo del rey. Él dice, no, por favor, yo quiero abstenerme de todos estos beneficios. No cambió ni por los beneficios que tenía, ni tampoco cambió por encontrarse en una situación en donde su vida estaba en peligro. ¿Qué nos muestra a nosotros? Una persona entera, sin doblez. No que es alguien en oculto y es otra persona en público. O una persona que cambia como el camaleón, de color de acuerdo a la ocasión. No, es una persona y es una persona. Así tenga la mayor cantidad de bendiciones o esté en la peor de las circunstancias, se mantiene siendo la persona que es. Su identidad no es cambiada. A Daniel le hicieron dar nombre babilónico, cultura babilónica, literatura babilónica, religión babilónica, privilegios babilónicos. Y dice, no, yo soy un hijo del Dios Altísimo. Integridad. No es perfección, es mantenerse siendo la misma persona. Cuando te vienen a hablar algo de alguien, cuando te vienen a traer un chisme de alguien, tú dices, no, mira, no. Si realmente hay algo para tratar y me vas a hablar de alguien, que sea para solucionar una situación. Y que cuando llegue el momento, si es necesario, hablemos con esta persona. Pero por chismear no. Yo quiero preguntarte, ¿qué harías tú si te dicen que por 30 días no podés ir a la iglesia, no podés orar, no podés leer la Biblia? ¿Qué harías tú? Te desesperas, ¿no es verdad? ¿Por qué se ríen? Ustedes vieron que no somos Daniel, ¿verdad? Somos más parecidos a los sátrapas. No lo dije yo. Necesitamos parecernos un poquito más. Por 30 días no ores, no vayas a la iglesia, no puedes ayunar ni leer la Biblia. Daniel dice, no. 80 años de mi vida he servido a mi Dios, oro, ayuno, leo la palabra, me consagro al Señor. Yo no voy a dejar eso de ser diferente en 30 días. Él bien podría haber dicho, mejor me tomo un descanso, me tomo unas vacaciones, un reposo. Dice, no, para mí el reposo es en la presencia de Dios. El reposo está en mi Señor. Fácilmente podría haber hecho eso Daniel, sin embargo, él se mantuvo fiel. Dice, no, yo oro, no interesa, yo no estoy haciendo mal,
yo voy a orar a mi Dios, yo necesito de mi Señor. ¿Y sabes qué? Esto incomodaba a los sátrapas, quienes representan al enemigo de Dios y nuestras almas. Cuando alguien camina, cuando alguien está avanzando en su fidelidad y compromiso con Cristo, y es la mejor decisión que puede tomar en su vida, ¿sabes qué? Yo quiero darte una noticia. Si tú te determinas a seguir al Señor, no vas a parar de sufrir. Vas a encontrar obstáculos. Van a ver quienes no se agradan. Vas a encontrar dificultades en tu camino. Muchas veces personas que deberían de alegrarse por ver un cambio positivo en tu vida se van a empezar a incomodar y quererte poner tropiezo. Personas que antes te venían tal vez de una manera y tú comenzaste a venir a la iglesia, comenzaste a ser fiel con el Señor y ven un cambio positivo en tu vida y en lugar de alegrarse comienzan a criticar, comienzan a burlarse. Ay, el santurrón, la santurrona, pero si vos sos tremenda, sos tremendo. Y con todas esas cosas, en vez de decir, wow, qué alegría me da. Qué alegría me da por mi amigo, qué alegría me da por mi hermano, por mi tío que decidió buscar al Señor y sea como, mira cómo esto le ha beneficiado en su vida. Pero no es así. Jesús mismo advirtió y dice, yo no he venido a traer paz a la tierra. ¿Cómo si es el príncipe de paz? No he venido a traer paz como ustedes piensan, sino que vine a traer espada. Porque he venido a poner el conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, a los enemigos de cuál serán los de su propia familia. Oh, wow. Pero esto no es que hay que honrar madre y padre y debemos de amarnos. No, por eso hay que interpretar las cosas correctamente. Acá quiere decir que Jesús es exclusivo. Y cuando nosotros nos decidimos seguir a Cristo, habrá muchos en los cuales no le va a agradar. Y eso va a poner división. Por eso el Señor nos manda decir al que es cristiano, no se junte con alguien que no es cristiano. Eso es yugo desigual. Es como uno querer ir hacia un lado y otro hacia otro. Va a llegar un momento que no van a funcionar las cosas. Estas palabras del Señor son fuertes, pero realmente nos muestran lo que nosotros pasamos cuando decidimos buscar a Dios. Se presentan dificultades externos y también internos. Luchan nuestros pensamientos, especulaciones en nuestra mente. Y podemos en ocasiones terminar con Daniel, como Daniel terminó, durmiendo con leones. Pero ¿saben qué? Daniel tenía un as en la manga. Era amigo del rey. Era amigo del rey. Entonces, cuando el rey supo del asunto que Daniel había sido encontrado orando, se entristeció. Le pesó en gran manera y se decidió a librar a Daniel. Y uno dice, ¿qué cosa mejor puede ser que ser amigo de el mayor gobernador de la nación? ¿Verdad? ¿Qué cosa mejor puede ser de tener, verdad? Si a veces nosotros decimos, tenemos un conocido político y decimos, eso es un beneficio, ¿no es cierto? Imagínate ser amigo, no conocido, amigo del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Daniel era amigo del rey. Y este rey no únicamente era amigo, sino dice, yo voy a librar a Daniel. Se determinó y él trabajó todo el día. Dice que trabajó hasta la puesta del sol para librar a Daniel. Pero no pudo, ¿sabes por qué? Porque aquellos hombres le rodearon al rey y le dijeron, hey rey, recuerda que la ley de Media y de Persia, cuando se hace un edicto, nadie puede revocarlo. Se tiene que ir conforme a ese edicto se ha hecho. El rey le tenía aprecio a Daniel, Daniel le tenía aprecio al rey, pero esta decisión que había sido tomada no podía ser cambiada. ¡Qué decisión tan difícil! Nosotros vemos la amistad del rey con Daniel, cómo trata de librarlo, cómo busca la manera de quitar a Daniel de esta situación. Y nosotros vemos ahí la amistad verdadera. La amistad verdadera busca los medios para sacarte del lugar del peligro. La amistad verdadera busca los medios para sacarte de aquello que te lleva a la muerte. No es amistad
la que sabe que a ti te hace mal algo o que algo es pecado delante de Dios y esa persona te lleva a eso, te promueve eso. No, eso no es amistad. La amistad verdadera es aquella la que te quiere sacar del peligro. Y no únicamente eso, porque cuando el rey ve que no puede cambiar el edicto, que tiene que hacer lo que debe de ser hecho, el rey manda que le traigan a Daniel y con pesar en su corazón dice, hay que echarlo al foso de los leones. Daniel, yo no puedo ir en contra de esta palabra. Y uno podrá decir, pero ¿cómo? ¿Y qué clase de amigo es este? Un buen amigo. Un amigo confiable. Aquel que, aunque lo que tenga que hacer aparentemente es duro, es dañino, o lo que tenga que decir es duro o dañino, lo hace y lo dice. Una persona confiable es una persona que sabe cumplir aquello que dice, mismo aunque eso sea contraproducente para él. Y mira las palabras de aliento que le da el amigo. Lo mandó tirar al foso de los leones y le dice, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Daniel, que Él te libre. Que Él te libre de la garra de los leones. Lo animó con la palabra misma del Señor. Dios puede hacer algo, Daniel. Entonces fue traída la piedra, fue puesta en la cueva, la selló el rey y el rey se fue al palacio y se acostó y ayunó. No quiso que le trajeran instrumentos de música delante de él, pero tampoco pudo dormir en toda la noche. Y va a la mañana temprano, muy de mañana, deprisa, al foso de los leones. Y acercándose al foso de los leones, dice, Daniel, con voz triste le dijo, Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios que tú sirves pudo librarte de la garra de los leones. La preocupación de este hombre, ¿no? Pero la sorpresa fue para este rey que en lugar de escuchar el rugir de los leones, lo que escucha es la voz de este viejo hombre, Daniel. Él por lo menos tuvo la fe y dice, es posible. Es posible que haya algo ocurrido y que Daniel esté a salvo. Y Daniel le dice, Rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño. ¿Sabes por qué, Rey? Porque ante ti fui hallado inocente. Delante de Dios fui hallado inocente. ¿Sabes por qué? Porque yo no he hecho nada malo. Fui hallado inocente, le dice Daniel. No fui yo quien me libré, sino mi Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones. Y esto tuvo un tremendo impacto. Un impacto en la vida de los enemigos de Daniel, que se constituyen como enemigos de Dios. Un impacto sobre el rey, amigo de Daniel,
y un impacto sobre toda Babilonia y Persia. El rey se alegra en gran manera. Lo saca a Daniel del foso de los leones. Y en lugar de Daniel, tira a estos 120 enemigos, 122, con sus familias. Y después de eso el rey le escribe a todos los pueblos y las naciones y lenguas que habitan en la tierra: paz sea multiplicada de parte mía, yo pongo esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra y hace señales y maravillas en el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Nosotros vemos a un rey pagano confesando palabras proféticas, palabra bíblica, de quién es el Dios verdadero. Vemos el corazón de este hombre siendo transformado completamente por aquello que había experimentado y aquello que había visto, y el testimonio a través de la vida de su amigo Daniel. Y vemos también que no únicamente impactó a este rey, sino que toda Persia fue impactada por aquel evento que ocurrió en aquella cueva cuando Daniel durmió con los leones. Fue puesto el edicto de que toda Persia debía de alabar, ya no al rey de ese lugar, sino que debía de adorar y alabar al Dios viviente, al Dios de Daniel. Por eso, hermanos, no tengamos en poco lo que Dios hace en nuestras vidas. No tengamos en poco el testimonio que nosotros damos a los de afuera. No tengamos en poco los momentos que atravesamos por tormentas, pero que por la ayuda de Dios nos determinamos a caminar en fidelidad. No tengamos en poco cuando viene inclusive el momento de la cueva de los leones, los momentos del miedo, de la desesperación, y nosotros parece que no hay salida. No tengamos en poco cuando tomamos una postura de confianza en nuestro Señor y Dios. No tomamos en poco lo que Dios está haciendo en tu vida, aunque sean los momentos más difíciles, porque eso no únicamente mueve la mano de Dios sobre ti, sino que es un testimonio que queda como evidencia para los que están alrededor tuyo, que hay un Dios que no está muerto, hay un Dios que vive para siempre y que continúa haciendo maravillas y señales en los cielos y en la tierra a través de todas aquellas personas que deciden fielmente seguirles. No tengas en poco lo que Dios está haciendo en la cueva de los leones. No tengas en poco lo que Dios está haciendo en tu vida. Somos uno, no tengamos en poco lo que Dios está haciendo en esta iglesia pequeñita, diminuta en comparación a otras congregaciones. No tengamos en poco, porque el testimonio de cada uno de los que está aquí va a ser de evidencia para los del entorno de la gloria de Dios. El testimonio de cada uno de los que estamos aquí va a ser de evidencia para esta ciudad y a donde Dios nos permita llegar, que el Dios de Daniel es el Dios nuestro y que vive para siempre. Que vive para siempre y su reino no tendrá fin jamás, porque los ciudadanos seremos puestos juntamente con Él en la eternidad. Por eso, mi amado hermano, si tú todavía no has tomado al Dios de Daniel para ti, yo quiero decirte que no vas a poder hacerlo en tus fuerzas, ni siquiera a tu manera. Si todavía el Dios de Daniel no está en tu vida,
hay alguien que está por encima de Daniel. Y ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La victoria de Daniel en la cueva de los leones es una sombra, nada más que una sombra, de la victoria de Cristo sobre el poder del pecado y de la muerte. Es una sombra de la obra de nuestro Señor, de sus maravillas, sobre todo para perdón de pecados. Necesitamos rendir nuestra vida a Jesucristo y pedirle perdón por nuestros pecados. No podremos ver al Dios de Daniel si continuamos con nuestra vida rendida a otros dioses. Hoy tal vez es la tarde en donde debes de decir: Señor Jesús, perdona mi pecado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Perdóname. Y aceptar por fe, por la obra que Jesús hizo en la cruz, el perdón para tus pecados. No va a haber ningún mérito ni ninguna obra que tú hagas que te pueda hacer acepto delante de Dios. El único mérito u obra aceptable delante de Dios para salvación del alma, el que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y nos apropiamos de eso por fe. Porque por gracia somos salvos. Por medio de la fe. Y eso es un don de Dios. Le has rendido tu vida a Cristo. Y si tú ya le has rendido tu vida a Cristo, yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu caminar con Dios? Si te viene una situación como la de Daniel, ¿tú te alegras? Porque dices, wow, 30 días de reposo. O dices, no, yo voy a buscar a mi Señor y mi Dios. Si eres lanzado en las cuevas de los leones, ¿qué es lo que pasa hoy en día con tu vida? ¿Hueles más a carne o más a espíritu? ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.